Vamos a empezar acá. Muy bien, listo, mis hermanos. El Señor me los bendiga nuevamente. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Algunos han dicho que de todo el libro de Apocalipsis 11 es uno de los más difíciles de interpretar. Es un capítulo que es interesante, y con la ayuda del Señor, con la ayuda de las Escrituras, con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a hacer todo lo posible por exponerlo. Mis hermanos, vimos en el capítulo 4 que Dios está en su trono, ¿sí? En el 5 vimos que Jesús es quien es digno de desatar los sellos. Vimos la entronación de Cristo. Luego en el 7 vimos este interludio, ¿verdad? Donde nos encontramos al pueblo de Dios sellado. En el 8 vimos cómo las oraciones de los santos serán respondidas con juicio sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. También vimos en el capítulo 9 la espantosa imagen de los demonios. En el 10 vimos cómo el ángel poderoso irradiaba la gloria del que está sentado en el trono y del Cordero de Dios. Vimos que Dios siempre estará con su pueblo, lo guiará, no importa por donde pase, Dios estará con él. Por eso le encomendó que predicara el Evangelio. ¿Recuerdan cómo le dijeron a Juan, debes seguir profetizando, debes seguir predicando el Evangelio? Entonces, de esa manera, el capítulo 11 también continúa. Recordemos que los números, los capítulos, esas divisiones no son inspiradas por Dios. Pero eso es una continuación de este interludio, el cual estamos predicando desde hoy hace 8. Ahora es importante recordar el contexto histórico en las iglesias que están siendo perseguidas. Las iglesias del Asia Menor, las iglesias destinatarias, están siendo perseguidas por el César, por este sistema satánico en el cual se encuentran, ¿verdad? Hay complicaciones para que ellos trabajen, etcétera. Hay problemas desde afuera, pero habían problemas desde adentro. Habían peligros por doctrinas falsas que querían entrar, falsos apóstoles, etcétera. Entonces es un contexto de peligro y de persecución en el cual las iglesias se encuentran. Y entonces en el capítulo 10, cerramos el capítulo 10 con la gran comisión y vimos cómo el evangelio tiene un efecto agridulce en la vida del creyente. Vimos cómo es rico saborearlo. El evangelio es rico para el creyente, ¿verdad? Porque es nuestra salvación, se trata de nuestro Salvador, el cual amamos, pero a la hora de vivirlo tiene un efecto de amargura, porque hay dolor, hay tribulación, ¿verdad? Eso son en lo que conlleva el evangelio. De manera que entonces el capítulo 11 es también una visión aquí en la tierra de ese efecto agridulce que tiene el evangelio, y vamos a ir viéndolo poco a poco. El título del mensaje es sencillo: los dos testigos, lo cual es un tema muy interesante. Mi esposa me decía, amor, ¿quiénes son estos dos testigos? Yo no le quise decir para que prestara atención, y yo sé que ahí está prestando atención. Muy bien, el primer encabezado de la noche, siempre enfatizando la predicación. Prediquemos porque Dios cuida de nosotros. Y vamos a ver por qué este encabezado, este título, tiene sentido con lo que vamos a ir estudiando. Ahora vamos a la lectura. Dice así el verso 1 y 2 del capítulo 11. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye del patio que está afuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses.
por 42 meses. Voy a visualizar aquí el cronómetro. Listo. Hermanos, una y otra vez, la clave para interpretar Apocalipsis es no ver estas cosas de manera literal, sino más bien respetar las leyes de la hermenéutica. El capítulo 1, el verso 1, ya nos viene diciendo el Apocalipsis que debe interpretarse de manera simbólica al ser de carácter profético. ¿Ok? Una de las leyes de la hermenéutica es que el Nuevo Testamento no contradice el Viejo y el Viejo no contradice el Nuevo. Más bien podemos, a la luz de pasajes fáciles, interpretar pasajes difíciles. Entonces, es importantísimo venir a Apocalipsis y servirnos de lo que ya Dios dejó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, especialmente Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, etc. Entonces vamos a ir de hecho a Ezequiel, capítulo 43. Vamos a leer el verso 4, el 7 y el 9. Mientras usted va ahí, usted recordará que los capítulos 41, 42 es Dios diciéndole a Ezequiel que mida el templo, sus paredes, sus esquinas, sus patios, todo debía ser medido. Es Ezequiel teniendo como Dios dándole el plano del templo que Dios desea. Y avanzando en el capítulo 43, leemos lo siguiente en el verso 4, luego vamos a leer el 7 y el 9. Dice Ezequiel 43: la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Dice el verso 7: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Verso 9: que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. En los capítulos 40 al 42, Ezequiel mide el templo que se levantaría en el futuro, pero ahora en el capítulo 11 se trata de un templo ya construido, porque a Juan se le dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien me dijo, levántate y mide el templo. ¿Sí? Ya está. La visión de Ezequiel ya se había cumplido en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y a Juan se le dice, en el verso 10, ¿verdad? Debes profetizar acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y ahora se le dice, toma una vara, levántate y mide. Entonces, Juan debía, en otras palabras, medir el resultado de aquel, por decirlo así, plano catastro que Dios le dio a Ezequiel. Ahora Juan le toca medir ya ese templo finalizado. ¿Sí? Ahora, como decía un predicador, ¿cómo interpretamos esto? En Mateo 24:2, Jesús dijo, pero él les dijo, ¿ven todo esto? Hablando del templo. En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús en Mateo 24 no menciona la reconstrucción de ese templo otra vez como una de las señales antes del fin o antes de su llegada o antes de la consumación de los tiempos. Jesús dice en Mateo 24, no, eso no quedará ni piedra sobre piedra. También en la profecía de Daniel, capítulo 9, habla de que Jesús iba a dar ya fin a los sacrificios, aquellos sacrificios abominables que seguía haciendo el pueblo de Israel, que había negado al Mesías. Ya Jesús le ponía fin a eso. Entonces, la mejor manera de interpretar este templo al cual se está refiriendo el Espíritu Santo es nuevamente, vamos a la Escritura. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿Cómo interpreta la Escritura el verdadero templo de Dios?
1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pablo también se lo dice a los Efesios. Efesios capítulo 2 versos 19 al 22. Dice así: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es la profecía cumplida de lo que vimos en Ezequiel. Dios morando en aquel templo el cual se le dio el diseño a Ezequiel. Pero vemos la profecía consumada y la escritura nos dice que ese templo en el cual Dios iba a habitar es la iglesia. Es el pueblo de Dios. Lo que se le mandó a medir a Juan, entonces, fueron a los santos, a los sacerdotes, la iglesia. No es que iba a medir sus estaturas y sus medidas, no. Está midiendo la iglesia, que es el santuario de Dios. La iglesia es el santuario de Dios. Así es como en el interludio de los sellos, recuerdan, esto es un interludio. Habíamos visto que los sellos abiertos, ¿verdad? Vimos ahí los 144,000, un interludio ahí, pero ahora en las trompetas, que es la misma visión, pero ahora con más detalle, vemos lo mismo. No nos habla la Biblia de 144,000, ahora nos habla en este interludio de la iglesia. Una contabilidad también de la iglesia. Mídela. ¿Qué significa entonces estos pasajes? Cuando a alguien le regalan una propiedad, como decimos en Costa Rica, un lote, una parcela, como usted quiera llamarlo. Bueno, si no está limitada, usted agarra el plano y dice, ok, esta es la cerca que colinda con el este, el oeste, el norte y el sur. Y usted cerca eso de manera que usted dice, eso que está ahí visualmente ya demarcado con límites, eso es mío. Eso es mío. Yo tengo los planos de eso. Yo tengo el título de propiedad de ese terreno. Es lo que Dios está diciendo acá. Ustedes deben ir y predicar el evangelio, porque ustedes son míos y yo cuido de ustedes. Yo sé quiénes son. Yo los conozco a toditos por nombre. Son los sellados. Ustedes son míos. Yo sé quiénes son. Entonces, somos guardados. Lo que está diciendo acá es que nosotros somos guardados del maligno por el poder de Dios, de modo que nada nos separa de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por eso no debemos amedrentarnos y debemos seguir predicando a Cristo. Es lo que está diciendo estos pasajes. Esta iglesia es mía. Ahí están los límites, son míos. Prediquemos a Cristo, porque Dios cuida de su iglesia. Él sabe quiénes somos. Él la sostiene y Él la pastorea. Él tiene un cuidado paterno por la iglesia. Hermanos, qué lindo esto. Qué lindo esto, porque debemos sentirnos amados, muy amados por Dios, por su misericordia hacia nosotros. ¿Sí? Ahora, Dios no guarda a todas las personas de la misma manera. A algunos los deja que sigan caminando según sus propios deseos pecaminosos. ¿Por qué dice eso, hermano? Por lo que dice el verso 2. Dice el verso 2. Pero, que hay un pero negativo, excluye. Esa palabra excluye, mis hermanos, es fuerte. Es una palabra que dice, o sea, no los tomes en cuenta, exclúyelos totalmente. Esos no son parte de mi cuidado especial. No son parte de esos límites que yo tengo. No están dentro del límite.
Excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Nuevamente, si vemos a Ezequiel en esa tarea de medir el templo, en el capítulo 42, el verso 20, es muy bonito porque dice Ezequiel 42, 20: por los 4 lados lo midió, tenía un muro de alrededor de 500 cañas de largo y 500 cañas de ancho, para dividir entre lo sagrado y lo profano. Para dividir entre lo sagrado y lo profano. Tanto en el templo de Ezequiel como en el de Herodes, solo los sacerdotes podían estar en el templo y el resto de afuera. De hecho, en el templo de Herodes se había construido un atrio para los gentiles, y los romanos habían dado permiso a los judíos de que si algún gentil entraba a un lado del templo o dentro de una propiedad del templo que no le era lícito, los judíos podían matar a ese gentil. Entonces tenía un atrio para los gentiles, de manera que los gentiles que estaban ahí interesados en la religión judía, pero no comprometidos con el Dios verdadero, podían estar ahí. Eran como espectadores curiosos que estaban como, ok, vamos a ver, ¿verdad?, si nos hacemos judíos o no. Bueno, a ellos les era permitido estar ahí. Entonces, esta gente a quien se refiere en el verso 2, si el templo se refiere a la iglesia y este espacio del atrio afuera no lo es, entonces está queriendo decir la escritura que son personas que creen haber sido selladas y no lo están, que creen ser cristianos y no lo son, que creen haber nacido de nuevo y no lo son. Pueden estar en la iglesia, pueden estar dentro de una membresía de la iglesia, no importa, pero si no han nacido de nuevo, pertenecen en esta parte de la escritura a esa parte del atrio, que al final de cuentas son parte del mundo. Y al final de cuentas lo que están haciendo y la intención de ellos al final de cuentas es querer hacerle daño a la iglesia. Porque esa es su naturaleza y son del enemigo, son del diablo. ¿Qué hace que alguien se mantenga en el atrio y no esté dentro del templo? Bueno, que no tiene una fe genuina en Cristo Jesús, no se ha arrepentido, no se ha vuelto Jesús en arrepentimiento y fe. Ejemplos en la misma escritura. El Asia Menor, recuerde, esta carta es dirigida a las iglesias del Asia Menor. Y ellos, por ejemplo, los de Éfeso, estaban lidiando con aquellos falsos apóstoles que querían infiltrarse. Y ellos fueron reprobados. O aquellos que mantenían la doctrina de Balaam en la iglesia de Pérgamo. O las Jezabel en la iglesia de Tiatira, etc. Estos son ejemplos de cristianos nominacionales solamente, es decir, cristianos de nombre. Están engañados, creen que realmente creen, pero siguen atados al pecado y no pueden lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. De esos, Dios no tiene ese cuidado pastoral, paterno, sino que más bien le dice a Juan, esos no, esos serán entregados a las naciones, o sea, son del mundo, y ellos hollarán la ciudad santa. Ellos hollarán la ciudad santa. La ciudad santa es una referencia a la iglesia. Nosotros somos la ciudad santa. Nosotros somos la nueva Jerusalén que vendrá con Cristo Jesús del cielo. Y esta parte donde nos habla del tiempo, que dice por 42 meses, es una forma de decir la primera venida de Cristo y la última venida de Cristo. Entre las dos venidas de Cristo, la iglesia siempre ha estado y siempre estará trabajando en el Señor, predicando el Evangelio y siendo atacada y queriendo ser atacada hasta por dentro. De manera que este tiempo en que habla acá, lo vamos a ver en el capítulo 11 de diferentes formas, es ese mismo tiempo. Es tiempo y medio como hablaba el profeta Daniel.
del capítulo 7, capítulo 9. Es el mismo concepto, el mismo simbolismo. La Biblia no la podemos interpretar de manera literal. De manera que entonces este templo es la iglesia, los atrios son aquellos que creen ser parte de una iglesia, creen ser cristianos, pero no lo son, son cristinos, hipócritas, que están engañados. Y al final de cuentas, ni son parte, no están comprometidos de lleno con el reino de Dios, sino colaboran para que el reino de Dios avance, pero tampoco están visualmente en el mundo, pero su corazón está en el mundo. La iglesia debe proclamar el evangelio. Dios la va a esforzar para que lo haga, para que corra su carrera con gozo, porque Dios es quien ha ordenado esa tarea. Y eso me lleva al segundo encabezado: prediquemos el evangelio porque tenemos autoridad divina. El primer encabezado es: prediquemos el evangelio porque Dios nos cuida. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe en detalle quiénes somos, conoce nuestro nombre, por eso debemos predicar el evangelio. Eso es una continuación de la ordenanza que se le ha dado a la iglesia, que se nos recordó hoy hace 8. Debes predicar, debes profetizar. En el verso 3 entramos a la polémica situación de los dos testigos. Y dice el verso 3: y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Vestidos de silicio. Notemos que en la soberanía de Dios se nos dio autoridad para predicar el evangelio. Jesús dijo, recuerda Mateo 28, hoy hace 8 lo vimos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Para los hermanos que amamos y respetamos y queremos muchísimo, esos hermanos dispensacionalistas, del cual yo era uno, esos dos testigos para ellos son literales. Ellos no se ponen de acuerdo. Yo he escuchado que para ellos esos dos testigos puede ser Moisés y Elías. Algunos dicen no, es Elías y Enoc, porque Enoc fue llevado al cielo. O dicen no, Moisés por Elías, porque aparecieron en el monte de la transfiguración hablando con Jesús. Bueno, pero la escritura no nos dice que eran ellos. Más bien debemos seguir y respetando las leyes de la hermenéutica y respetando en sí la forma literaria de Apocalipsis y seguir viendo esto de manera simbólica. Entonces nos habla de dos testigos. Para llevar a alguien, el cual es acusado de algo, a juicio, era necesario dos testigos, lo dice la ley de Moisés. De hecho, es interesante que en Lucas capítulo 10, vamos ahí, Lucas capítulo 10, y vamos a leer el verso 1, luego el 10 y el 12, en aquella comisión de Jesús con los 70, los envió de dos en dos. Lucas 10, capítulo 10, verso 1, luego el 10 y el 12. Dice, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice el verso 10. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan de sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que en el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. De manera, mis hermanos, que estos dos testigos es la iglesia, porque la iglesia es la que ha recibido la autoridad para predicar el evangelio. La iglesia entonces debe predicar
el Evangelio, seguirlo haciendo, porque ella tiene la autoridad. Dios le ha dado la autoridad en Cristo. Cuando vamos a evangelizar, vamos con la autoridad de Cristo a predicar el Evangelio. Si me pidieran resumir el Evangelio, mis hermanos, en una palabra, esa palabra es Cristo. Jesús es el Evangelio. Él es el Salvador. Y el que se rehúsa a creer en Él ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. El Evangelio son buenas noticias para el que cree, pero para el que rechaza estas noticias es juicio. Para el que rechaza estas noticias es juicio. El cilicio. Dice que estos dos testigos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Hace referencia a este efecto agridulce del Evangelio, porque el predicar a Cristo lo era para las iglesias destinatarias. Tenía un cierto sabor amargo por la persecución, por las injusticias, porque no podían trabajar, porque habían peligros de afuera y por dentro. Y así ha sido desde la primera venida de Cristo, y así será hasta que Él venga. Por eso otra vez la referencia numérica que dice 1260 días. Los 1260 días es igual a los 42 meses. Es el mismo tiempo simbólico desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. No son literales. No son literales. El Espíritu Santo, mis hermanos, usa una imagen en el Antiguo Testamento para continuar esta analogía de la iglesia. Dice el verso 4: estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a presentar un argumento nuevo de que realmente esos dos testigos es la iglesia de Cristo. Zacarías capítulo 4, versos del 1 al 3. Zacarías capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice así entonces la palabra de Dios: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima con él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Dice el verso 4, estos son los dos olivos, ¿sí? Y los dos candelabros que están delante del Señor en la tierra. La visión es la misma. La intención con la cual debemos interpretar es la que nos va a dar nuevamente más luz para decir que estos dos testigos es la iglesia de Cristo. Aparte que viene hablando el contexto de eso. Zorobabel debía terminar la construcción del templo, pero no en sus fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Si usted lo lee en el capítulo 4, igual verso 6. De la misma manera, la iglesia debe seguir predicando el evangelio, y Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Y al igual que Dios animaba al profeta Zorobabel para terminar esa construcción de ese templo físico, ese es el contexto de Zorobabel, de Zacarías. Zorobabel debía terminar ese templo. Dios le está animando y le está diciendo, es con las fuerzas del Espíritu. Dios igualmente a la iglesia de Asia Menor la está animando para que siga predicando a Cristo, para que a pesar de sus vicisitudes, de los problemas de este gobierno hostil, ellos puedan continuar y siempre entender que es con las fuerzas del Espíritu. Nosotros igualmente debemos entender que la obra no se hace con estrategias humanas y activismo, ni pragmatismo, sino como Dios lo ordena, predicando y dejando los resultados a Dios mismo, predicando la palabra fiel. El Espíritu Santo es el que convencerá de pecado, justicia y juicio. Nosotros a veces fallamos.
no es por la elocuencia de X o Y predicador, es porque el Espíritu Santo usará la palabra y la hará dar fruto en aquel que Él desee. Es interesante que en el tiempo de Zacarías, estos 2 olivos, de los cuales acabamos de leer, hacía referencia al aceite de la unción, ¿verdad? Y hacía referencia a aquel ungido rey que era Josué, que estaba en la causa del reino de Dios para la construcción del templo, y el ungido del sacerdocio o el sacerdote que era Zorobabel. Dice el verso 4, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor en la tierra. La iglesia debe ser luz. A la iglesia en Pedro, 1 Pedro se le dijo que son real sacerdocio. Ahí están los 2 olivos, las 2 unciones, los 2 oficios en uno. Nosotros somos esos 2 olivos. Somos reyes y sacerdotes, igual que en el tiempo de Zorobabel. Estaba el ungido Josué como rey, el ungido Zorobabel como sacerdote. Nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios y debemos ser luz. La iglesia debe ser luz, debe ser sal. De manera, mis hermanos, que estos 2 olivos son la iglesia. Somos nosotros. Y debemos hacer todo, igual que como se le dijo a Zorobabel, no es con fuerzas, no es con la espada, es con el Espíritu. Por eso nosotros no nos desvelamos ni nos desgastamos tanto en actividades. Eso del activismo, eso de hacer la obra de Dios con estrategias humanas no sirve. La obra de Dios se hace con la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios es que las almas se ganen predicándoles el evangelio. Que la iglesia se edifique predicándole la palabra de Dios sana, pura, sin mácula. No se edifica a nadie entreteniéndolos con jueguitos, celebrando el Día de la Madre, el Día del Amor, y el Día de la Amistad, y el Día del Padre, y el Día del Niño, y el Día de la Independencia. Y muchas iglesias hoy en día están fallando tremendamente porque piensan que haciendo todo ese tipo de cosas la iglesia es edificada. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para vida eterna, para salvación. Es la palabra de Dios la que necesita la iglesia. Entonces, mis hermanos, hay de aquellos que tratan de frenar el mensaje del evangelio fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, porque ellos tendrán sus consecuencias. Vean lo que dice el verso 5. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, así debe morir. Cualquiera que quisiera hacerles daño, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Nuevamente, este pasaje no es literal. La iglesia no tiene un poder como lo tuvo Moisés y Elías literalmente. La iglesia proclama el evangelio y en ese sentido tenemos poder en la boca. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, cuando la iglesia está predicando el evangelio, para aquel que lo escucha, puede ser de bendición si viene en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, o puede ser de juicio divino. Y como hemos visto en los capítulos 8, vimos en el capítulo 8 cómo aquel cáliz se llenaba con las oraciones de los santos, el incienso, ¿recuerdan? Y luego las copas de la ira eran tiradas, lanzadas a la tierra y venían juicios de Dios. Vimos que esos juicios se van dando desde la primera venida de Cristo hacia su segunda venida de Cristo. Bueno, son resultados de las oraciones de la iglesia que clama a Dios por justicia. En ese sentido, hay de aquel que se meta con la iglesia,
bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. En Cristo Jesús somos benditos. Y hay de aquel que trate de hacerle daño al cuerpo de Cristo de alguna u otra forma, porque se las está viendo con el mismo Cristo Jesús. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo gente, pero Jesús le dice: no, esa no es cualquier gente, esa es mi iglesia, ese es mi cuerpo, por lo tanto me persigues a mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis hermanos, esto no es literal. Mientras la iglesia peregrina, desde luego ella trabaja predicando el evangelio y ora, y está orando. Y como ora, Dios responde a la vez, porque está en armonía con su santa voluntad nuestras oraciones, y así siguen cayendo los juicios en la tierra. Hermanos, es hermoso. Reitero lo de los olivos. La iglesia, como reyes y sacerdotes, que también profetiza. ¿A qué se le hace esto? ¿A qué le suena esto, mi hermano? Nosotros somos reyes y sacerdotes y profetizamos. Sanamente hablando, predicamos a Cristo. Cristo tiene 3 oficios: sacerdote, profeta y rey. Nosotros somos esos 2 olivos, somos esos 2 testigos quienes ejercen esa voluntad de Cristo en la tierra, esos oficios en la tierra que es Cristo ejerciéndolos a través de su cuerpo. Predicamos, oramos y reinamos con Cristo. Ahora, como a nuestro rey trataron aquí en la tierra, así Él nos dijo que nos iban a tratar a nosotros. Y eso me lleva al tercer encabezado: prediquemos aún en la adversidad. Versos del 7 al 10. Dice el verso 7 en adelante: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, en donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los moradores de la tierra. El enemigo ha estado en guerra contra la iglesia desde que ella empezó a predicar a Cristo hasta que Cristo regrese por ella. Así será. Bueno, esta bestia, para los hermanos destinatarios, iban fácilmente a asociarla con Domiciano. Hay escritos que a él le decían la bestia. Y realmente fue uno de los emperadores que persiguió a cristianos de manera remarcable. Sabemos que es Satanás, es la bestia. Es aquí donde vamos a empezar a ver una mayor participación de Satanás persiguiendo, atacando la iglesia. Y es que ahí está, vimos a su cuartel bien ilustrado en el capítulo 9. Ahora lo vemos acá en acción. La iglesia predicando, la iglesia avanzando, la iglesia avanzando para el reino del Señor, y Satanás se levanta en furia contra ella. Las puertas del Hades ahora sí, aún así, no prevalecerán contra ella. Eso lo dijo Jesús. Él no va a matar ahora a todos los cristianos, pero sí les hará guerra. La gran ciudad de la estructura mundial que aborrece a Dios, al Hijo de Dios, a la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Veamos que esto debe ser interpretado de manera simbólica, porque Jesús no fue crucificado en Sodoma ni en Egipto. El verso 8 es un claro ejemplo de que la Biblia el Apocalipsis debe interpretarse de manera simbólica. Sodoma,
Lo que está haciendo referencia acá es que Sodoma es un ejemplo de la decadencia moral en que está el ser humano. Y Egipto es un ejemplo de la dureza del corazón del ser humano. Los moradores de la tierra están en decadencia moral, son cada vez más inmorales y cada vez su corazón más duro. Los moradores de la tierra entonces siempre se han burlado de la iglesia, se regocijan cuando los hijos de Dios mueren, sufren, y si por ellos fuera, ellos mismos serían los autores y verdugos de toda clase de mal para los cristianos. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Lo hemos visto una y otra vez cómo se está dando en los países del Asia Menor, Turquía, en países de África, en China, Japón, todos esos países musulmanes radicales. Ahí sus verdugos están atacando a los cristianos de manera pública. Nosotros aún no. Aunque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución de una manera u otra, el cristiano es perseguido. Aquí la persecución es un poco más emocional y de carácter intelectual. En cambio allá es combo completo. No lo sabemos acá en Costa Rica. Lo que sí sabemos es que el cristiano debe trastornar al mundo. Dice Hechos 17:6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos son, esos que han trastornado al mundo, han venido acá también. El mundo siempre gozándose cuando hay pastores que caen, cuando hay cristianos que no dan testimonio. El mundo siempre haciendo fiesta y burlándose y atacando de una u otra forma a los cristianos, siendo los títeres, los puppets de Satanás. Pero mis hermanos, la fiesta para ellos se les acabará. Eso me lleva al cuarto encabezado: prediquemos que la victoria es segura. Hemos visto, prediquemos porque Dios cuida de nosotros. Prediquemos porque tenemos la autoridad divina. Prediquemos porque la victoria es segura. Y hemos visto también que debemos predicar aunque tengamos que vivir en tribulación. Prediquemos que la victoria es segura. Dice el verso 11: después, pero, y a este es un hermoso pero, esos peros hermosos de Dios. Pero después de los 3 días y medio, aquí tenemos otra vez la misma cuestión del tiempo, que es simbólico. Está hablando del mismo simbolismo. Que ¿por qué nos habla de 42 meses? ¿Por qué nos habla 1200 y resto de días? Es para decirnos, oigan, aquello pareciera que ser mucho y esto parece que es poco, pero es lo mismo, y yo sé cuándo todo termina. Dios tiene el límite del tiempo. Y aquí lo hace para enfatizar que a pesar de que la iglesia va a estar en tribulación, el tiempo lo menciona de manera poquito, 3 días y medio. Porque en comparación con la eternidad y la victoria final, toda tribulación y todo problema, toda vicisitud que pasemos aquí en la tierra, eso será como 3 días y medio en comparación con la eternidad. Dice, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. El verso 11 nos da esos hermosos peros de Dios. La iglesia sí tendrá un gran final feliz. Y esto no es un cuento de hadas como muchos creen que es. Al final se darán cuenta que esto no era un cuento de hadas. Realmente es verdad, y la iglesia tiene un gran final glorioso y feliz. Será vindicada.
Dios arrebatará a la iglesia. Esto está hablando del arrebatamiento. Será arrebatada, ella será vindicada. Y notemos el énfasis. En el verso 11 dice que gran temor cayó sobre ellos, quienes los contemplaban, los vieron. No hay ningún arrebato invisible, no hay ningún arrebatamiento invisible. Será visible, y el verso 12 lo recalca. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Hermanos, de Dios es la venganza, Dios dará el pago, y el tormento de los impíos y de los moradores de la tierra empezará al ver a aquellos de los cuales se burlaban y querían matar, si no es que mataron, verlos resucitarse, y los que estemos vivos ser transformados con Cristo en el cielo, en las nubes, topar a nuestro Señor. Ellos lo verán, serán testigos de la gran venida de Cristo, y ese será el día más espantoso de sus vidas. Ellos lo verán. Es el rapto de la iglesia, el cual será visible 100%. Será el inicio de la agonía eterna para los impíos, mas la victoria tangible, la salvación tangible del pueblo de Dios, del templo de Dios, de los sellados de Dios. La iglesia vindicada por su Salvador. Y ya finalmente descansando de su peregrinaje en la tierra. ¿Qué le está diciendo el autor a la iglesia destinataria que estaba sufriendo tanto? Les está diciendo: saben, ese tiempo que ustedes están sufriendo es comparado a 3 días y medio con la eternidad que les espera y la victoria tan grande que les espera. Ahorita te les dará aquellas guirnaldas prometidas, las coronas de vida, y sus enemigos serán humillados y temblarán de espanto. Dice el verso 3: en aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Perdón. 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. No van a morir 7,000 personas. Hemos visto que el número 1,000 es para mencionar un número grande. Es gran cantidad de personas en ese gran terremoto. Se verán afectadas. Y dieron gloria a Dios. Pero no es para arrepentimiento. Vimos en el sello cómo ellos dirán a las montañas: cáenos encima, porque ha venido el día de la ira del Cordero. No es en ese sentido. Aunque sí la Biblia dice que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y declarará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Dice el verso 15: el 7º ángel, aquí termina el preludio, y terminamos con la trompeta. Tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: aquí tenemos otra doxología, hermanos. Los que vamos a estar haciendo en el cielo por los siglos de los siglos es adorando a nuestro Dios por sus grandes proezas, sus maravillas, sus misericordias, por su salvación tan grande, por su gracia inmerecida. Y ellos van a decir: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensas a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra.
El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Saben, mis hermanos, que la presencia de Dios para esos que lo vamos a ver en su regreso será abierta de par en par. Es como Dios diciéndole: ustedes, mi templo, propiedad mía, ven acá al pastor de las ovejas. Y el arca de su pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios recordándole: yo cumplo mis pactos. Cumplo lo que he dicho. Sea todo hombre mentiroso, Dios verás, y todo hombre mentiroso. Y la segunda parte dice: y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada, lo que les espera a los impíos. Mis hermanos, la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Asia Menor, al leer eso está diciendo: vale la pena seguir predicando, vale la pena seguir sufriendo, vale la pena. Sabemos que Dios está en su trono, que Él reina. Sabemos que Satanás nos va a hacer la vida imposible. Sabemos que los moradores de la tierra son instrumentos del enemigo. Sabemos que podríamos ser echados a la cárcel, ser muertos, pero la victoria segura. Debemos con esperanza sembrar, porque aquellas coronas de vida son figas que vienen para nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Mis hermanos, así cierra el capítulo 11 con una gran victoria de la iglesia siendo atacada por las huestes satánicas. La iglesia tiene unos enemigos que son espirituales, no son carnales, y debemos pelear nuestras batallas de manera espiritual. Somos la iglesia de Cristo, la que tiene autoridad divina, ha sido comisionada para una gran tarea. Una tarea que excede toda causa terrenal. Nuestra causa va más allá, porque Dios es nuestra causa. Él es el creador de todas las cosas. En Él hay un propósito que va mucho más allá de este mundo. La gente no entiende que nosotros los cristianos muchas veces no vayamos en pos de lo que ellos llaman éxito. Nuestro éxito es vivir bajo la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en éxito para el verdadero cristiano. Es predicar a Cristo, es aprovechar los días conociendo a Cristo y predicando a Cristo, aunque andemos en escasez o en abundancia, porque sabemos que Cristo viene, la victoria viene. Hoy somos testigos de guerras, rumores de guerras, pestes, cosas tremendas, instituciones mundiales que quieren gobernar todos los países y pasar por encima de sus constituciones. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros ya sabemos cómo termina nuestra historia. Usted sabe, si usted ha nacido nuevo, cómo va a terminar tu historia. Y es viendo al Señor. Si estamos vivos cuando el Señor regrese, será una victoria grandiosa, porque experimentaremos el volar, seremos arrebatados de esta tierra, de este mundo cruel, transformados, y todos los enemigos verán eso, todos los enemigos de la cruz verán eso, y para ellos será el principio de dolores. Por eso, si alguien que escucha este mensaje y no ha creído de verdad en Jesús, debes creer. No puedes tener tu confianza en una religión, en obras para ser salvo. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Él murió en la cruz. Él fue sepultado, al tercer día resucitó. Él fue ascendido al cielo. Él se entronizó en el cielo, está intercediendo por el pecador. Vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y reinará por siempre en esa tierra nueva y cielo nuevo. Debes creer en Él, de otra manera te espera una condenación eterna, separado de Dios por los siglos de los siglos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido hoy estudiar. Mi Dios y Padre Santo, tú eres bueno, santo y poderoso. Tú eres eterno, Señor, y digno de toda alabanza. Por los siglos de los siglos eres santo, 3 veces santo. Mi Dios, y gracias porque
en tu misericordia nos has hablado. Nos sigues motivando a que prediquemos tu palabra. Nos sigues recordando que nuestros enemigos, Señor, son espirituales, son Satanás, sus demonios. Nos sigues recordando, Señor, que estamos en guerra, en lucha. Y así estaremos hasta que Cristo venga. Y nos sigues recordando, Señor, que la iglesia será vindicada. Que, Señor, es la niña de tus ojos. Que tú nos cuidas. Tú eres nuestro pastor. Tú tienes un amor paternal por nosotros. Nos has adoptado como tus hijos. Y que por esa causa, Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará de tu amor. Señor, permítenos ser esforzados en la tarea de conocerte más, de amarte más y de predicar el Evangelio. Permítenos expandernos a Alajuela, Estados Unidos. ¿Por qué no, Señor? Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Señor, porque la victoria es segura. No importa lo que nos pasa aquí en la tierra, Señor, la victoria es segura. Te pedimos que fortalezcas, Señor, la iglesia perseguida allá, Señor, en Afganistán, allá, Señor, en la misma Rusia, Señor, en África, China, Bangladesh, Mozambique, todos estos lugares, Señor, Nigeria, la misma Turquía, Señor, en donde estaban estas iglesias localizadas. Hoy en día hay ahí persecución. Y ten misericordia de nosotros, Señor, y gracias porque aquí en Costa Rica aún no hay persecución como allá. Pero si la tuviésemos, Señor, este libro nos prepara, especialmente este capítulo, Señor. Permítenos entender que aunque vamos a estar en esa guerra, en esa lucha, la victoria segura. La victoria segura, Señor. Permítenos seguir predicando tu palabra. Guarda a mis hermanos, guarda a tu iglesia aquí en Costa Rica, Señor, a tu pueblo. Bendice a los hermanos de Alajuela, de Estados Unidos. Y que podamos seguir, Señor, siendo valientes, esforzándonos por la causa del reino de los cielos. Que podamos, Señor, invertir tiempo y recursos en la causa del reino de los cielos, para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en este precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos en este hermoso nombre que nos permite, Señor, que elevar estas oraciones ante tu trono. Y sabemos, Señor Dios, que estas oraciones son poderosas. Ya lo hemos visto. Ven, Señor, y trae tus juicios. Sabemos, Señor Dios, que tus juicios son verdaderos, son necesarios. Y le estás hablando, Señor Dios, a un mundo sordo. Pero algunos oirán, algunos vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Así, Padre, oramos, dándote gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga. Un abrazo y si Dios lo permite, de hoy en 8 continuaremos con el capítulo 12.